para el sitio de la Reforma. También, si tienen ustedes alguna pregunta, colóquenlo en su idioma de preferencia directamente en el chat. Sin más por el momento, les diré cuál es nuestra agenda y para ello le daré a la gerente de gobernanza para Europa Oriental y Asia Central para que comparta con nosotros comentarios introductorios. Tiene la palabra. Gracias a Dimitri. Buenas tardes a todos y buenos días a todos. Según donde se encuentren, quiero darles la bienvenida en nombre del Banco Mundial, los equipos de Pulsar FinCop, a nuestro 7º taller virtual de Pulsar, conocido como Conversación Interactiva Inteligente. El tema del día de hoy, fortalecimiento de la administración de activos fijos a través de la contabilidad del sector público. Y queremos dar las gracias a todos por dar cabida en sus horarios para poder asistir a este evento, que esperamos sea útil para ustedes y también esperamos que ustedes y sus familias estén bien durante estas épocas difíciles. La capacidad o la disponibilidad de información oportuna, así como la gestión de los activos del sector público, es de importancia crítica para una ejecución exitosa de las funciones centrales del gobierno, así como entrega de servicios en el sector público. Además, un público y gestión de activos financieros y no financieros de manera inteligente pueden mejorar la respuesta a la pandemia de los gobiernos, como hemos visto en muchos países en el último año. Tal y como lo señala nuestro director mundial en su último blog, en contabilidad, en oportunidades durante el COVID-19, los países tienen que acelerar la implementación de la contabilidad y presentación de informes financieros y sus reformas alineados con IPSAS. Así es que el objetivo primordial del evento del día de hoy, como dijo Dimitri, es compartir con ustedes las conclusiones de este documento de Pulsar reciente, fortalecimiento de la administración de activos fijos a través de la contabilidad del sector público. Este evento tiene como objetivo examinar los mecanismos a través de los cuales la contabilidad de activos puede contribuir para mejorar las carteras de activos fijos del gobierno al brindar respuestas a interrogantes tales como la siguiente: ¿cómo pueden ser registrados los activos en los registros de activos? ¿Cómo se captura la información de los activos fijos de los informes financieros? ¿Cómo se registran los activos fijos en un registro de activos? ¿Cómo se puede hacer el mejor uso de la información sobre activos? ¿Y qué participantes son los que consideramos? El documento tiene información detallada en estos temas, pero también habremos de centrarnos en otros temas como buenas prácticas centradas en las diferentes experiencias y normas como IPSAS y temas claves y desafíos que tienen que ver con la gestión de activos fijos a través de la óptica del sector público y su contabilidad, un vínculo entre gestión de activos fijos y gestión de inversión pública que en ocasiones se consideran como el mismo, pero pueden ser diferentes, pero con áreas vinculadas. ¿Y cuál es la pertinencia de esa gestión de activos fijos para cuestiones más amplias? La forma en que los inversionistas en el sector pueden utilizar información preparada por gobiernos también es pertinente y de alguna manera acerca el mercado a este tema para que los inversionistas puedan tomar decisiones y para que la información que es producida por los gobiernos sea de la mejor calidad para afectar estas decisiones. También escucharemos específicamente la presentación de Lituania y la experiencia de Polonia para que esto se alinee más con cuestiones prácticas de uso práctico para aquellos de ustedes que trabajan en los países ECA, y también esperamos que sea útil para los colegas de América Latina y el Caribe. Gracias de nuevo por estar con nosotros el día de hoy y esperamos que disfruten el evento y que puedan ustedes disfrutar dos próximos eventos, uno sobre presentación de informes sostenibles y uno sobre adopción por primera vez de IPSAS, que se llevarán a cabo en las próximas semanas. Con eso volvemos a Dimitri para continuar con el resto de nuestra actividad. Gracias. Gracias, Dan. Y ahora quisiera invitar a Andrés y a Pascal a que compartan sus pensamientos principales sobre el tema y los resultados principales de esta ponencia. Muchas gracias a Dimitri por recibirnos una vez más y una cálida bienvenida a nuestros amigos en Pulsar y los países de Pulsar. En los países de Latinoamérica es un gran placer estar con ustedes hoy. So we will go on in English, but of course I'm
Continuaremos en inglés, evidentemente, pero con mucho gusto podremos contestar preguntas en español en caso de que las tengan. Realmente es un gran placer para mí poder presentarles dos cosas. En primer lugar, lo que hemos mencionado, que es este nuevo producto que ven ustedes en la próxima lámina. Y este es el producto que hemos preparado en los últimos meses junto con el Banco Mundial. Y esto fue financiado, y quisiera reconocer esto también, porque fue financiado por Suiza y Austria, ambos sus gobiernos. Tendrán ustedes el placer de conocer a uno de mis colegas, a quien probablemente no hayan conocido muchas veces antes, a Pascal Horney. Así es que Pascal nos conducirá por los detalles de esta publicación. El tema realmente es uno que creo yo es sumamente importante para todos. Yo he estado trabajando en tantos países en el mundo y no he podido encontrar uno solo que no se esté centrando en ese tema. Así es que realmente nos encontramos al meollo de muchas reformas de contabilidad pública cuando hablamos de activos fijos. ¿Y qué son estos activos fijos? Bien. Los activos fijos esencialmente son lo que se denomina como activos no actuales o no corrientes, que es muy parecido a los activos tangibles. Los únicos activos tangibles que no son activos fijos para propósito de nuestro estudio son inventarios, perdón, y los inventarios siguen sus propias normas de contabilidad, que es la IPSAS 12, y siguen reglas ligeramente diferentes comparados con lo que tenemos en activos fijos. Así es que activos fijos evidentemente se encuentran al centro de estos recuadros amarillos como equipo, plantas, que son las normas más conocidas de la IPSAS 17, pero tenemos varias otras normas que son pertinentes para contabilidad de activos fijos, y empiezo de izquierda a derecha. Tenemos lógicos, tenemos propiedad, inversión y después equipo, como mencioné ya antes, con activos de concesión de servicios. Son esos activos que son controlados bajo un acuerdo de concesión, como puede ser una alianza público-privada. Y después tenemos igualmente activos de arrendamiento, que son aquellos activos que se encuentran bajo un acuerdo de arrendamiento financiero de conformidad con la IPSAS 13. Tenemos algunos otros activos como intangibles y también instrumentos financieros que pueden ser como un activo si es que se encuentran en la parte de activos del estado de resultados o del balance, pero eso no es el tema de esta presentación. Quizás en una de las futuras lo veremos, pero por ahora habremos de centrarnos en esos activos que se encuentran resaltados en amarillo. Siguiente, por favor. Sí, y esto esencialmente es la estructura de este folleto, y Pascal evidentemente explicará en más detalle, haciéndole saber ¿qué encontramos dentro de cada uno de estos tres capítulos? Tenemos un documento que se ha estructurado en tres segmentos, como ven en la parte inferior de la pantalla. ¿Cómo establecer y mantener los registros de activos? Ese es lo primero que tenemos, el primer capítulo. Y Pascal evidentemente nos explicará en más detalle qué significa esto. Pero creemos, de hecho, que este es un buen punto de partida cuando hablamos de activos fijos. Tenemos que registrar los activos y tenemos que mantener un activo registrado. Así es que esto evidentemente es una de las tareas claves si pensamos en implementar contabilidad por devengo, o si tienen problemas que entiendo en América Latina la mayoría de la gente ya cuenta con esto, pero podrían tener problemas de calidad en sus registros de activos y por lo tanto quizá calificaciones de auditoría cada año. Así es que este es un costo. Y en el centro tenemos entonces cómo capturar la información financiera sobre activos y poder reflejarla en los informes financieros. Evidentemente, simplemente registrar el activo y saber que sí, tenemos un edificio, tenemos una computadora, eso no es suficiente. Tenemos que reflejar información financiera que debe ser incluida y que eso forme parte de la presentación de informes financieros. Y finalmente, pero no por ello menos importante, creo que Dan y Dimitri ya han mencionado esto. Es importante utilizar la información de los activos, especialmente en épocas difíciles como son las actuales que enfrentamos en esta pandemia.
con la crisis económica mundial. Es sumamente importante saber qué tipo de activos tenemos y qué es lo que podemos hacer, porque muy a menudo los activos nos ayudan a, de hecho, mitigar los efectos de la crisis. Y el estudio de 2019 del Fondo Monetario Internacional ha demostrado que los países que manejan sus activos de manera activa están mejor equipados para enfrentar los desafíos de una crisis económica y se recuperan mucho más rápido después de una crisis. Así es que esto llega a ser un elemento crítico en todas las economías en el mundo. Bien, esta es la estructura clave de este folleto y con eso le daré la palabra a una de las oficinas principales, a mi colega Pascal Horny, que nos conducirá por estos capítulos. Muchas gracias una vez más y me mantendré aquí en silencio. Pascal, micrófono. ¿Me pueden escuchar ahora? Sí, podemos. Bien. Gracias, Andreas, por presentar esta imagen. Y ahora, entremos directamente a esos tres temas para abundar en el registro de activos y la contabilidad y cómo puede fortalecerse para apoyar en la gestión de activos fijos. Como ya dijo, todo empieza con el registro de activos. Tenemos la cartera de activos. Perdón, pero me hacen saber que no se pueden ver las diapositivas. Y se escucha además mucho ruido de Argentina. Como se están reconectando, quizá tenga que compartir la pantalla de nuevo. ¿Bien? ¿Pueden ver la pantalla ahora? Ya la podemos ver. Perfecto, gracias. Perdona por cualquier problema que esto haya ocasionado. Así es que, como decía, voy a empezar de nuevo. Simplemente como mencioné antes, todo empieza con los registros de activos. Al mantener los registros activos, esto constituye la base para poder capturar las repercusiones financieras de la cartera de activos actual y tanto desde el punto de vista de acciones y de flujos. Así es que desde el punto de vista de procedimiento, los registros de activos es el trabajo que se requiere para reconocimiento de activos y es por ello que esencialmente sus actividades deben asegurar la recopilación de información importante. La información que los registros de activos deben capturar puede ser agrupada en tres áreas. El primer grupo es información técnica sobre activos tales como el tipo del activo, la antigüedad, la condición, para poder juzgar la protección de servicio. El segundo grupo es la información legal, jurídica, que es la que necesitamos para capturar propiedad, estructuras de control, para que sepamos cuáles son los activos que caen en el ámbito de qué tipo de presentación de informes. Y en tercer lugar tenemos información de evaluación, información sobre el valor, como puede ser adquisición o costos de reemplazamiento, sustitución que necesitamos para poder tener un insumo respectivo para medición en cuestiones contables. Y otro aspecto clave que fue mencionado por los practicantes de los que hablamos en la elaboración del producto del conocimiento es que, como se mencionó antes, es que en el registro y clasificación, después de ello, tiene que seguir la información regular y las necesidades de la incorporación gerencial de personal. Sin embargo, para poder ser utilizado como propósito y como base para reconocimiento de activos, el registro también tiene que recopilar información pertinente, granular, para
hacer cumplir los requisitos de participación. Así es que el registro tiene que seguir una clasificación de activos que se base idealmente en un catálogo de cuentas o que por lo menos hay una referencia cruzada en la nomenclatura en la parte posterior o ligada a la nomenclatura del catálogo de cuentas dentro del sistema de tecnología de información o de TI que utiliza, donde se mantienen esos registros de activos. Sin embargo, y este es un punto clave también, no debemos solamente considerar los registros de activos como un insumo puro de contabilidad, porque incluye información financiera que tiene que ver con edad, origen o condición de la cartera de activos actual, pero también puede ser útil como información financiera, especialmente a nivel operacional. Entonces, el segundo pilar realmente es, después de que hemos capturado la información básica de activos, podemos entonces construir las dimensiones financieras para cuestiones contables. Esto incluye valuación y capitalización de activos, así como reconocimiento de consumo de activos fijos, que todos sabemos ahora lo conocemos como depreciación, y cualquier consecuencias financieras que surjan de el ciclo de manejo de activos, adquisición, operación, mantenimiento, para registrar los reemplazos o sustitutos. Evidentemente, IPSAS, la norma contable nos da lineamientos valiosos que están resumidos en este conocimiento, pero considerando las limitaciones de tiempo, me limitaré y no los presentaré normas específicas de IPSAS, de estas normas contables internacionales para el sector público, estipulaciones, etcétera, y me centro exclusivamente en temas donde el juicio profesional es necesario para la aplicación de estas normas contables IPSAS. Una de estas áreas es el establecimiento de umbrales de capitalización razonables. Y ahí se encuentra la interrogante: ¿qué es lo que debe capturarse? De hecho, considerando que las entidades del sector público contienen normas valiosas, capitalización que tampoco sería practicable ni proporcionar, considerando los esfuerzos necesarios para un registro. Muchos países han establecido capitalización con umbrales. Aunque el marco conceptual de IPSAS alienta la consideración de temas de costo-beneficio y materialidad, IPSAS no nos da lineamientos claros para determinar umbrales de capitalización. Por lo tanto, el determinar los umbrales de capitalización no es una tarea fácil para nada, pero es importante adherirnos al objetivo de IPSAS tal y como aparece en su marco conceptual. En primer lugar, para poder cumplir con el requisito de una presentación fiel, los umbrales de capitalización quizás no contengan el contenido sustancial de una posición o de una transacción. En general, los umbrales de capitalización se utilizan de manera completa con los activos presentados. Si los umbrales son elevados, están en conflicto con una presentación fiel. Sin embargo, los elevados umbrales de capitalización pueden ser favorables desde el punto de vista de costo-beneficio. Eso, sin embargo, es algo que se encuentra al centro del marco conceptual de IPSAS. Por lo tanto, nos damos cuenta que hay cierta tensión entre una presentación fiel de costo-beneficio, de presentación de informes financieros, y esto esencialmente es cómo se actúa de manera delicada. Para cumplir con la comparabilidad de los niveles de capitalización, estos deben ser seguidos de manera constante por todas las entidades que reportan, y es por ello que se recomienda especificar un umbral en manuales de contabilidad y brindar a los manuales contables mayor orientación para todo lo que es cuestiones contables. Sin embargo, es posible definir diferentes umbrales de capitalización para diferentes clases de activos, dependiendo de la información y las necesidades de información. Otro punto que debemos tener presente cuando hablamos de umbrales de capitalización que se deben fijar es patrimonio intergeneracional. Cualquier capitalización y depreciación posterior o ulterior cambia los costos de adquisición y el consumo de valor a la siguiente generación de pares. Así es que, de nuevo, contra este telón de fondo,
Vemos estos países que han adoptado esta contabilidad y tienen más de una década de experiencia en su aplicación y han decidido utilizar distintos enfoques para poder manejar estas cuestiones y estos canjes a cambio de otros. ¿Ven ustedes cómo se diferencia entre tangible e intangible? Bienes tangibles y bienes intangibles. Suiza es otro ejemplo. Además de Australia y Nueva Zelanda, tiene un enfoque más fino y diferencia basado en la clase de activos. Australia, por otra parte, tiene una umbral de capitalización unificado para todas estas mejoras, pero deja cabida para un juicio profesional para cualquier otro tipo de activo. Por lo tanto, vemos realmente con base en esta variedad de enfoques disponibles sobre cómo determinar los umbrales de capitalización, pero es muy crucial porque se reduce a la consideración de la orientación proporcionada por el marco conceptual de IPSAS que hemos enumerado en esta lista aquí, donde tienen estas viñetas bajo IPSAS. No hay estos vínculos o lazos cuando ve uno este cuadro que resume la práctica internacional. Comparado con Australia y Nueva Zelanda, Suiza tiene un nivel relativamente alto de umbral de materialidad o de capitalización. De nuevo, desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera y el patrimonio intergeneracional, los umbrales elevados de capitalización nos llevan a mayores gastos a corto plazo o gastos o costos a corto plazo, pero al mismo tiempo de alguna manera reduce la depreciación acumulada en sus gastos en periodos ulteriores. La decisión de adoptar una capitalización relativamente alta en umbrales, en el caso de Suiza, fue determinado por cuestiones históricas y el principio de prudencia que es tradicional en Suiza y que puede ser una consideración legítima mientras uno llega a tener mayores umbrales de capitalización. Y otro tema donde se requiere la aplicación de IPSAS con juicio profesional y cuanto la contabilización de activos fijos es estimar la vida útil de un activo. Como probablemente todos sabemos, el hecho económico de que estamos utilizando un activo fijo y su vida se va degradando con el tiempo, se refleja en la contabilidad con cargos anuales de depreciación. Y un parámetro clave para poder calcular la depreciación anual y sus cargos es la vida útil de un activo, basándole en lo cual uno también puede planear sustitutos o reemplazos, ya que la determinación de una vida útil apropiada es una estimación apropiada porque lo que puede ser considerado como apropiado es algo que tiene que ver con el impacto de juicio, un elemento de juicio. Considerando eso, es aconsejable dar distintos rangos anchos de banda para vidas útiles para distintas clases de activos o simplemente proporcionar cierta orientación para cuestiones contables operacionales. Aún con respecto a un activo como puede ser un sistema de caminos y carreteras, vidas útiles que pueden aplicarse para diferentes componentes de los activos, como puede ser la superficie de la tierra o la pavimentación, etcétera. Los principios principales disponibles para determinar vida útil aparecen en el IPSAS 17, pero esencialmente todas esas viñetas que aparecen en esta lámina es información cualitativa que debiese aparecer en los registros de activos. Lo que muestra este ejemplo es realmente crucial para poder capturar este tipo de información cualitativa, para poder tener algo significativo y apropiado en cuanto a estimaciones contables. Bien, saltaremos un poco a esta lámina, la última lámina. El último paso, entonces, después de haber capturado la información financiera a través de contabilidad de activos, la pregunta que se plantea es cómo podemos utilizar esta información. Y la disponibilidad de información financiera por sí sola no
nos conduce automáticamente a un mejor despliegue de activos fijos del sector público o mejor gestión de esos activos y mejor calidad en servicios públicos para algo más amplio. Así es que para poder desplegar su poder, esa información tiene que utilizarse para fortalecer la base para toma de decisiones con respecto a los ciclos de vida o etapas de proyectos de estos activos. Por lo tanto, sí, enriquecer instrumentos de gestión existentes, aprovechar oportunidades para mantener indicadores de desempeño clave como costos por unidad de servicio o retorno en la inversión para poder llevar a cabo un escrutinio del cumplimiento de servicio, las distintas modalidades de servicio que se ofrecen y el despliegue actual de activos fijos. Para integrar adecuadamente esas medidas en los ciclos de política pública y los sistemas de gestión pública, hay que ajustar las plantillas de planificación internas y lineamientos para que la información pueda ser considerada simplemente por el hecho de que estas plantillas nos exige que lo hagamos. También consideremos información no financiera, información sobre activos no financieros en la toma de decisiones. Para capturar los costos debido de ciclo de vida, los gobiernos quizá tengan que entender cómo la condición física de un activo se correlaciona con los ingresos financieros o con los costos para operar y para mantener el servicio. En el caso de activos más complejos como puede ser caminos, puentes o telecomunicaciones, redes de telecomunicaciones que típicamente están formados por diferentes componentes con diferentes vidas o ciclos de vida, costos, etcétera. Los gobiernos encontrarán los tiempos óptimos para mantenimiento o reemplazo para reducir los costos de ciclos de vida en general. Así es que también debemos tener presente esta información no financiera o información cualitativa que queda capturada en los registros de activos. Bien, esto fue bastante breve y simplemente una descripción rápida de este conocimiento y parte de sus características principales, sus rasgos principales, y considerando los límites de tiempo que tenemos para esto, no hemos podido capturar todo y poder introducir todas las características de los productos, pero la idea esencialmente en contabilidad del sector público nos facilita de manera crucial los procesos de gestión y la toma de decisiones y no es una novedad. Sin embargo, lo que los productos del conocimiento de Pulsar, lo que hace o logra este producto es que sustancia el vínculo entre contabilidad y la gestión de activos fijos del sector público. El producto del conocimiento realmente nos brinda orientación sobre cómo este vínculo debe ser fortalecido al referirlo a las prácticas internacionales que emanan de ejemplos concretos, pero también de las normas IPSAS. Así es que el producto también representa resúmenes de despliegues claros de IPSAS en cuanto a medición de reconocimiento y divulgación de activos fijos, pero también nos brinda ciertos procesos genéricos para institucionalizar y fortalecer los registros de activos mientras lleva a cabo mejorías en las pruebas y realmente les invito a que vean ustedes el producto y también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer también a Dimitri y a Andreas y también a todo nuestro equipo y espero que agradezcamos a todos por colaborar en el desarrollo de este producto. Bien, muchas gracias por su atención y ambos, Andreas y yo, estamos a su disposición, estaremos aquí para lo que necesiten, estamos listos para contestar a sus preguntas en caso de que tengan algunos. Con mucho gusto las contestaremos. Gracias. Thank you, Andrés. Pascal. Muchas gracias, Andrés, Pascal. Ahora quisiera que Srini hablara de la importancia de la gestión de activos fijos desde el punto de vista de la reforma de la gestión financiera como jefe de la Secretaría. Muchísimas gracias, Dimitri. Primero, quiero decir que estoy muy complacido de estar aquí y colaborando con ustedes en este proceso. Quiero compartir con ustedes mi presentación en primer término. Sí, por favor, hágalo.
Espero que no se le haya olvidado cómo hacerlo. Creo que no aparece en la pantalla la presentación. Voy a tratar de hacerlo por mi cuenta, dice Dimitri. Muy bien. Creo que tengo la presentación. Sí, aquí está. ¿La pueden ver? Sí. ¿La ve usted también? Pregunta Dimitri. Srini, la presentación ya estaba en la pantalla hace un momento. Vamos a volver a compartir la presentación. ¿La ven? Sí, aquí está. Perfecto. Muchas gracias. Mil disculpas, colegas. Estimados amigos, quiero remontarme a varios años atrás cuando me uní al servicio. Eh, Al ver los estados financieros vi una cifra muy grande en los estados financieros que tenía a mi cargo. Quería saber lo que era y por lo tanto le pregunté a los tres jefes y recibí tres respuestas, todas distintas de la anterior. Entonces, uno me dijo, este es activos fijos, el otro es efectivo invertido y otro me dijo, este es alguna cifra de control. Entonces, al tratar de ahondar un poco más y ver qué era, nos dimos cuenta de que esa cifra que de 1956 venía arrastrándose era un error y tenía que ver con la erogación planificada. Había una diferencia entre los gastos realizados y los planificados. Entonces, todos los años se estaba incluyendo esto en los informes financieros y era un número que se traspasaba de uno a otro, de suerte que es un sucedáneo en realidad de la cifra que queremos ver, puede incluir prácticamente todo lo que se encuentra en el rubro de gastos planificados. Entonces incluía carreteras, equipos, todo tipo de gasto que provenía de los planes de esa secretaría. Entonces, quisimos ver cuál era la relevancia de esta información para la toma de decisiones y era prácticamente nula. Esos estados financieros se podían mejorar y se mejoraron con el tiempo y ahora tenemos distintas categorías de activos y verán la diferencia entre lo que se hacía en aquellos años y lo que estamos haciendo ahora. No es únicamente el mantenimiento del negocio, se tiene que ver con la transformación de los gastos y con el tono del estado financiero y también eh, con el fortalecimiento de las reformas de la contabilización financiera. Entonces, les voy a dar algunas ideas sobre la gestión en el área de los activos fijos. Cuando hablamos de la gestión de las finanzas públicas, ¿qué es lo que contiene esto? Es un ciclo amplio que va desde los métodos de presupuestación, el manejo de activos y pasivos, la estrategia y la presupuestación fiscales basados en políticas y previsibilidad y control en la ejecución presupuestaria, qué tan buenos son los informes financieros y la auditoría que se hace. Ese ciclo
contiene los 7 pilares de la gestión pública, pero podrían no estar totalmente desarrollados. PEFA es una asociación de distintas unidades del grupo del Banco Mundial para el diagnóstico del gasto público y la rendición de cuentas, y hay varios análisis que se llevan a cabo y que permiten utilizar mejor y preparar mejor los informes. Se trata de tener una base de evidencia a la gestión de las finanzas públicas para asegurar que cada país tenga mejores resultados en el campo presupuestario. Disciplina fiscal, no gastar más de lo que uno tiene, eficiencia en la asignación de recursos, recursos que se asignan de manera óptima para una eficiente prestación de los servicios también. Y eso fija las bases para el análisis y la mejora de las finanzas públicas. Ahora, no es el alcance total de la gestión pública. Tiene que ver principalmente con los aspectos contables y de preparación de importes, es decir, el pilar número 6 de este marco, pero también se vincula mucho con otros elementos. La gestión de activos y pasivos, cómo maneja el país sus activos y sus pasivos. Eso es lo que tiene más importancia en esta preparación de informes e incide en los demás elementos. Por ejemplo, un presupuesto muy confiable que permite que las inversiones públicas, inversiones de capital, se puedan llevar a cabo de forma útil a largo plazo. Y la transparencia de las finanzas públicas es fundamental también. Hay que determinar que también se informa sobre estos gastos y la utilización de estas finanzas. Y yo tuve la oportunidad de examinar todo este proceso y esto va al meollo de lo que queremos lograr, es decir, la contabilidad por devengo, porque muchos países utilizan un sistema de contabilidad por caja o caja modificado, pero se trata de determinar cómo se hace bien la contabilidad de los activos fijos. Ese es el fundamento para un sistema de manejo por contabilidad por devengo de forma más efectiva. Una de las inquietudes principales es que sabemos cuánto hay en efectivo, es fácil contabilizar sobre la base del efectivo, pero cuando se trata de la contabilidad por devengo hay muchas excepciones. Por ejemplo, la contabilización de la depreciación, etcétera. Quienes preparan los estados financieros deben tomar esto en cuenta y ver si no hay un mayor riesgo de una mala contabilización en comparación con el marco de contabilidad por caja. Y ahí es donde se necesita un mayor sistema, un sistema más preciso como el que sugiere IPSAS para establecer una base adecuada para que los que toman decisiones, las autoridades, puedan decidir de una forma más concreta y precisa. Entonces hay que preguntarse si lo estamos haciendo de esta forma o no. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos el panorama más amplio. Si vemos la evaluación de PEFA de la gestión financiera en los últimos años, antes de la COVID, casi todos los pilares de la contabilización financiera se estaban cumpliendo. Ahora vemos que no hay ninguno de los pilares que se esté quedando atrás, todos están subiendo. Pero hay que preguntarse
¿Qué es lo que hace falta en todo este proceso? Lo más a la saga es el tema de la contabilidad, registros e informes. Pero esto es importantísimo porque los informes financieros son una parte medular de la estructura financiera de un país con el objetivo de hacer un ejercicio basado en la evidencia. Si se trata de determinar si el presupuesto se ejecuta como está previsto, esta es información muy importante para las autoridades y hay cosas que son políticas y estructurales por naturaleza. Cada uno de estos pilares, incluido la auditoría, tiene que basarse en los demás aspectos, todos son interdependientes. Hay que sacar de este proceso los informes financieros porque esos tienen que ser objetivos y precisos. Y no se ha prestado suficiente atención a estos registros e informes que son fundamentales para la gestión financiera. Y dentro de los informes financieros tenemos la posibilidad de ocultar la realidad porque PEFA exige que toda la contabilidad que se haga, sea por caja o por devengo, se haga de forma precisa. Eso significa que incluso estas mejoras poco atractivas de la información financiera tienen que hacerse bien para que se pueda reflejar en la presupuestación de cada una de las jurisdicciones. En este contexto, el proceso tiene que llevarse a cabo muy bien. Por favor, próxima diapositiva. Y aquí podemos pasar a un análisis de carácter regional. La gestión de las finanzas públicas se basa en sistemas distintos de acuerdo con la región. Aquí tenemos algunos casos en los que los informes financieros han dado puntajes más bajos por lo que está sucediendo en este momento o por otros motivos también. E incluso a nivel regional vemos que hay resultados que han sido positivos últimamente. Se ha estado progresando en la reforma de la gestión financiera y eso nos permite hacer y preparar informes que sean más precisos y útiles. Si vemos qué es lo que se debe incluir en este proceso, aquí tenemos una serie de indicadores. PR11, gestión de inversiones públicas, cómo se hace el análisis económico en el país para la toma de decisiones. Este es el análisis de las inversiones del país. Y luego tenemos la gestión de activos públicos. Este aspecto, esta herramienta de la gestión de los activos públicos, recibe notas bastante altas, puntajes altos en todos los países que trabajan con nuestro sistema y tenemos los informes financieros anuales que deben ser integrales y completos, deben someterse a auditoría externa y deben cumplir con ciertas normas de contabilidad. Esto constituye el amplio espectro, la estructura amplia de los informes financieros en relación con los activos públicos. Siguiente diapositiva. Voy a plantearles algunos aspectos más amplios de lo que ya se mencionó. Lo que vemos en estos informes, el aspecto fundamental es si estamos utilizando
el sistema de gestión de la información pública del país en el área financiera. Aquí vemos que se pueden realizar o preparar estos informes como se muestra aquí, pero en un sistema adecuado tenemos que generar el balance general del país, los informes financieros, la consolidación de las cuentas fiscales, y el informe debe cumplir con IPSAS o con cualquier otra norma que haya adoptado el país. Entonces, estos informes deben basarse en qué también preparamos esta información sobre la base del sistema de contabilidad del país, incluyendo los consejos financieros en algunos países que reducen las decisiones del gobierno a un sistema manejable, controlable, y eso es algo que tiene mucho valor si podemos ofrecer esa información IPSAS y reflejarla en los estados financieros, y eso contribuye a la gobernanza fiscal y a las políticas fiscales del país. Como se dijo en la sesión anterior, la materialidad es sumamente importante. Hay que lograr un equilibrio entre los costos y los beneficios de esta información. Estamos gastando demasiado sin obtener mucha información por lo que se invierte. Esa es una decisión de cada país. No debemos complicar las cosas, debemos tener la materialidad debida de acuerdo con las circunstancias de cada país y tener una línea de visibilidad directa hacia los demás elementos de este círculo. También necesitamos la colaboración de las instituciones de auditoría del país para mantener el control en este campo. Y en la actualidad hablamos mucho de la presupuestación verde, la contabilización verde, y esto debe reflejarse en los activos del país, es decir, pensando en qué también respaldan el programa ecológico de cada país. Es un aspecto en el que quisiéramos concentrarnos, sobre todo para la contabilización de recursos del país, y esta es una agenda muy importante y me encanta que la mayoría de los países estén tomando esto en cuenta, puesto que será útil para el resto de las actividades de los países. En la última diapositiva quiero simplemente darles una idea de lo que está considerando la Secretaría. Aquí están los puntajes FIFA, están en el sitio web en los distintos idiomas, y lo que hemos hecho ha sido examinar los informes financieros y preparar un informe mundial sobre gestión de las finanzas públicas con una serie de criterios sobre la gestión financiera, y esto se va a lanzar en un seminario que comienza la semana entrante en los distintos idiomas que aparecen allí. Se están traduciendo, por ahora está en 3 idiomas, inglés, francés y español, y les insto a que se unan a ese seminario que se celebrará más adelante. Muchas gracias, Rini. Ahora quisiera pedirle a Svetlana que nos hable del vínculo entre los activos fijos y la gestión de las finanzas públicas, y que presente a nuestra próxima oradora, Francesca. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí me pueden ver y oír? Muy bien. Entonces, me encanta que me hayan invitado nuevamente a este grupo. No es este el primer evento que hacemos y nos complace mucho poder conectarnos con los demás países.
como lo dijo Dimitri, mi presentación será conjunta con la presentación de Francisca. Yo voy a dar unas palabras de introducción a esa presentación de Francisca, que es nuestra invitada especial. Ella representa uno de los inversionistas grupos de inversionistas más grandes, Allianz, con sede en Alemania. Y vamos a hablar del vínculo entre el trabajo que está haciendo este grupo, que trabaja en la contabilización informe de los activos fijos y los objetivos gubernamentales más amplios. Me gustaría entonces que entendieran cómo es importante su trabajo en un ámbito más amplio para el gobierno y para la sociedad de sus países en general. Pensemos un poco en esto. Cuando hablamos de la gestión de las inversiones públicas, ¿qué constituye el porcentaje más alto de las inversiones públicas? Las inversiones en infraestructura, claro. Y por infraestructura no solamente nos referimos a los puentes, las carreteras, sino hospitales, escuelas, todo lo que está construyendo el gobierno y todo lo que debe construir para cumplir su contrato con los ciudadanos. Desde la otra perspectiva, la infraestructura es una parte importante de lo que nosotros consideramos activos fijos. Entonces, al trabajar con los activos fijos, al asegurarnos de que haya información completa sobre lo que tiene el gobierno, qué es de propiedad del gobierno, dónde está, en qué forma lo tiene, de esa forma estamos ayudando a nuestro gobierno a planificar nuevas inversiones, inversiones más concretas en infraestructura. Ahora, hagamos otro vínculo aquí. Cuando hablamos de inversiones en infraestructura, siempre tenemos que pensar en cómo se financian esas inversiones. Y por lo regular hay dos fuentes. O bien el gobierno tiene que recaudar impuestos o contraer deuda pública, o vamos al sector privado y podemos contar con la colaboración del sector privado en inversiones en infraestructura. Si hacemos este vínculo entre activos fijos, inversiones, infraestructura y deuda pública o colaboración con el sector privado, vemos cómo su trabajo, el trabajo de sus departamentos, va a permearse en la labor de otros departamentos dentro de su estructura administrativa. Y esto es lo que hemos tocado en el documento y quisiera subrayarlo aquí. Cuando pensamos en los cambios que hay que hacer, las reformas que tienen que introducir, hay que pensar también en cómo se van a coordinar estos cambios y estas reformas con lo que hacen otros departamentos. Ahora, volvamos a lo fundamental. ¿Cómo es que la información que ustedes están preparando se puede utilizar por los gobiernos al planificar su colaboración con el sector privado? Y la colaboración con el sector privado en años recientes ha sido uno de los temas torales, medulares para muchos de los temas de política de los gobiernos. Por ejemplo, la recuperación sostenible post-COVID, el logro de los ODS, el cumplimiento con los compromisos del Acuerdo de París, etcétera. Porque si lo piensan bien, es difícil llegar a los objetivos que se ha planteado el gobierno de cada país sin una colaboración estrecha con el sector privado. Entonces, no es suficiente decir que el gobierno quiere trabajar con el sector privado, sino que también hay que cumplir ciertas condiciones para que el sector privado pueda ingresar al mercado e invertir en distintos países o sectores. Y uno de los requisitos fundamentales es la información sobre el inventario de proyectos de un país. ¿Qué es este inventario? Contiene información sobre dónde y cómo necesita invertir el gobierno. Por ejemplo, si pensamos en una zona de su país y vemos que sus carreteras están en mal estado o que hay dificultades en el sector energético y que el gobierno quisiera traer el aporte del sector privado, tiene que estructurar un inventario de proyectos
para que el sector privado pueda conectarse con este inventario. Ahora, ¿cómo se obtiene esta información? Por lo regular, una de las fuentes primeras de información debería ser el registro de activos fijos, en el que uno debe poder ver qué es lo que tiene el gobierno, qué tan antiguas u obsoletas son estas instalaciones, fábricas, carreteras, cuánto se pagó originalmente, qué tanto se han depreciado, cuánto hay que invertir para mantenerlas de la forma que uno quiere ver en el país, y eso siempre y cuando uno tenga los registros de alta calidad que les mencionaron Andreas y Pascal anteriormente. Ese sería un gran factor de ayuda para sus gobiernos. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos esa información? Pueden pasar muchas cosas, porque en primer lugar, es posible que no puedan focalizarse en los ámbitos específicos donde las inversiones adicionales podrán surtir el mejor impacto. El gobierno podría pagar demasiado si no sabemos, si no tenemos la información del balance general completo, más allá de los activos fijos, claro, porque necesitamos un análisis exhaustivo, viendo también el lado de los pasivos, no solo de los activos. Y si no se hace así, no se puede tomar una decisión fundamentada sobre lo que debe estar haciendo su gobierno para focalizar sus inversiones y sus actividades de recaudación de fondos. Teniendo esto presente, otra consideración importante que quería señalar antes de ofrecer la palabra a Francisca, que nos va a dar más detalles sobre cómo están haciendo los inversionistas privados para examinar esa información. Quiero precisar que lo que es más importante y muchas veces más difícil cuando el gobierno y los sectores privados quieren organizar su colaboración a largo plazo, lo difícil es que estos segmentos usan lenguajes muy distintos. El lenguaje corporativo y el lenguaje de gestión de finanzas públicas son muy distintos a veces. Hay términos distintos, referencias distintas, pero lo que nos ayuda son las cifras, porque las cifras, los guarismos, la información financiera que debe surgir del gobierno y de los estados financieros, incluida la información sobre los activos fijos, es algo que se prepara sobre la base de estándares internacionales como IPSAS, y siempre y cuando se haga así, todos lo podrán comprender. Entonces, nuevamente, hay que asegurarse de seguir las normas internacionales, de que la información sea completa, exhaustiva y precisa, y que sea auditada o que se preste a una intervención de auditoría. Y si se hace así, se puede ahorrar mucho esfuerzo y muchos recursos financieros indispensables para su gobierno al planificar las inversiones nuevas o el mantenimiento de los activos existentes, lo que es una consideración muy importante también, porque hemos visto en nuestro trabajo casos en los que se hacen inversiones inversiones nuevas, cuando se podría mejorar y reacondicionar lo que ya existe, y eso se aplica mucho a la región de Europa y Asia Central, porque geográficamente ese es un territorio en el que hemos trabajado durante mucho tiempo, y hay muchas instalaciones obsoletas que hay que mejorar en vez de recondicionarlas totalmente. Then it helps also to the government to make the decision on the source of finance, whether it is necessary. También ayuda al gobierno para ver si es absolutamente necesario ir a los mercados y elevar la deuda pública, lo que plantea desafíos adicionales como sostenibilidad de deuda, transparencia, etcétera, o ver si de hecho estamos en esa situación en la que podríamos crear el inventario de proyectos necesario, que habrá de incluir información que sea suficiente
para que el sector privado pueda venir y estructurar transacciones de tal manera que el gobierno no tendrá que incluir o que incurrir en deuda adicional. Para concluir mi breve intervención, diría que esto es algo, como ya mencioné, que hemos visto que está repuntando en los últimos años a diferentes niveles, globalmente, regionalmente, encabezado por países, conducido por multilaterales. Y en el Banco Mundial oímos cada vez más de nuestros accionistas, o sea, los gobiernos que son los de los que somos propiedad, que tenemos que traer capital del sector privado en la forma en que manejamos con los países, o sea que anticipamos que todo este temario y todas estas cuestiones habrán de crecer y aumentar. Como mencionó Srini, y esto es un tema independiente del que debemos hablar, y me parece que tendremos un webinario que habrá de centrarse en ese tema, pero es otra consideración que cada vez más es importante, es la sostenibilidad. Cerciorarnos que las inversiones que hacemos en infraestructura son sostenibles. Y no habré de adentrarme en este tema ahora porque queremos centrarnos en lo que son activos fijos. Por lo tanto, con esto entonces, me parece que este es un buen momento, Dimitri, para poder trasladarle la palabra a Francisca. O sea, una vez más, Francisca habrá de presentarnos la perspectiva del sector privado, de los inversionistas institucionales a nivel internacional que están interesados en encontrar el camino para invertir sus recursos en infraestructura, en economías emergentes. Sin embargo, también tienen sus límites, sus marcos, sus necesidades y sus responsabilidades. Con esto, entonces, Francisca, te paso la palabra. Gracias, Svetlana. Francisca, por favor, adelante. Gracias, Svetlana, por esta gran introducción y también esa descripción tan detallada. Voy a compartir ahora mi presentación también. Es un gran honor poder el día de hoy hablarles y poder compartir el punto de vista del sector privado. Dan ya mencionó en sus comentarios introductorios que la información generada por la gestión de activos fijos es de gran valor para varias partes interesadas, pero me parece que Svetlana también recalcó la importancia de este punto en cuanto a que inversionistas institucionales serán partes interesadas y actores importantes. Como saben ustedes, Allianz es una de las mayores inversionistas institucionales a nivel mundial. Ahora, ¿cómo entra en juego todo esto? Y para contestar esta pregunta quisiera darles una descripción general de qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y por qué compañías como nosotros pueden desempeñar un papel muy importante en finanzas internacionales y por qué es importante que los inversionistas y el gobierno tengan más interacción para apalancar las fortalezas de cada quien y poder tener desarrollo sostenible que se impulse en los países. Bien, la gestión de inversiones de Alianza maneja los activos de nuestras compañías de seguros de Alianza a nivel mundial y al ofrecer cobertura de seguros en más de 70 países, en total tenemos una cartera mundial de 750,000 millones de euros de activos puros de seguros y 130 millones de activos adicionales. Y esto nos ilustra que las compañías de seguros como nosotros, pero también los fondos de pensión, por definición, son grandes actores en los mercados financieros, ya que tenemos que invertir el capital en nombre de nuestros tenedores de políticas. Considerando nuestro perfil de pasivos, también somos inversionistas a muy largo plazo y esto en general encaja muy bien con inversiones de infraestructura, ya que están requiriendo inversiones durante un periodo prolongado de tiempo. Sin embargo, al hablar de compañías de seguros, tampoco debemos olvidar que somos un sector sumamente regulado con requisitos de capital muy elevados, especialmente si empezamos a invertir en clases de activos arriesgados o en regiones que plantean riesgos. En Alianza se da mucha importancia a la sostenibilidad. No solamente lo recalcamos porque creemos que es lo correcto como ciudadano corporativo, sino también porque pensamos que es lo correcto que debemos hacer para proteger las carteras de nuestros tenedores de políticas. Y quisiera mencionar dos iniciativas clave en las que participamos. La primera es que somos
fundadores de la Alianza de Propietarios de Tenedores de Activos, que están comprometidos a transformar las carteras de activos a cero neto para 2030. El secretario general de Naciones Unidas recientemente mencionó esta iniciativa como el patrón oro para los compromisos de transición del clima. La segunda iniciativa que quisiera mencionar, y es algo que también copresidimos, es los inversionistas mundiales para desarrollo sostenible. Es otra alianza y en ella misma estamos trabajando junto con el Sistema de Naciones Unidas y la comunidad de los multilaterales, en especial con el Banco Mundial, para desarrollar soluciones conjuntas para canalizar más capital para los logros y el alcance de los ODS. Y creo que en este contexto el canalizar más capital para inversiones en infraestructura es evidentemente un componente clave. Si pasamos ahora a la siguiente. Ya he hablado sobre el hecho de que somos un inversionista grande. Uno de los ejemplos concretos de cómo podemos invertir es lo que les voy a mostrar. Les voy a dar ejemplos reales de cómo estamos invirtiendo en la actualidad, en las áreas de renovables, en infraestructura, pero también en finanzas combinadas o mixtas. Si empezamos con renovables, tenemos más de 7,000 millones de euros invertidos en proyectos renovables, que puede ser granjas eólicas, solares, pero también potencia hidroeléctrica, pero también hay muchos interesados en lo que hacemos, porque como pueden ver ustedes, también hemos invertido en Malasia y en Indonesia en este sentido. En Europa hay definitivamente una clase de activos en la que quisiéramos ampliar nuestra actividad y también ampliar nuestra cobertura geográfica a países que están también fuera de nuestros mercados núcleo. El segundo campo es infraestructura. Y traigo conmigo algunos ejemplos de la parte de patrimonio en infraestructura, pero estamos invirtiendo tanto en infraestructura así como en deuda, patrimonio y en deuda en infraestructura. Como pueden ustedes observar, hemos desempeñado un papel activo en invertir en tubería de gas. Por ejemplo, la inversión para la compra de estas redes de gas, que tiene más de 3,600 kilómetros de esta red de tuberías que brindan gas a la República Checa en sí, pero también es un aspecto clave en el suministro europeo de gas. En Rumania tenemos participación en una entidad, E.ON, que es una entidad romana que también ofrece inversión en patrimonio en infraestructura en Europa Oriental, y esto fue en 2016. Y la entidad es ahora contratada por E.ON en sí, o sea, Alianza y el gobierno rumano, y opera 2,500 kilómetros de esta tubería y también suministra el norte del país a través de electricidad de 80,000 kilómetros en esta retícula de distribución eléctrica. Y el último ejemplo aquí es una inversión de INDA, que es un buen ejemplo para poder mostrarles cómo participamos también en infraestructura en caminos. Todas estas inversiones que he compartido con ustedes han sido estos proyectos Groundfeed, que son proyectos que ya han sido construidos y que están operando. Sin embargo, también estamos avanzando más hacia financiar estos otros proyectos Greenfield. Y este es un proyecto que ahora no ha sido construido y que hasta ahora no está en operación. Evidentemente, estos proyectos Greenfield representan más riesgos porque también tenemos el riesgo de construcción y tecnología. Sin embargo, creo que la gente considera que es sumamente importante para poder empezar a invertir en estas áreas de manera más firme, especialmente si pensamos en nuestro compromiso para hacer la transición a cero neto, pero también tenemos que apoyar estos proyectos en este sector. Ahora, el último rubro que quisiera mencionar en esta página es esta combinación, este financiamiento combinado o híbrido. Como dijimos antes, somos un sector sumamente regulado y por lo tanto, evidentemente hay ciertas inversiones que son independientes y de manera independiente son demasiado riesgosos para nosotros. Sin embargo,
debemos ver cómo poder enfrentar esta situación y resolverla. Y una de las formas es a través de este financiamiento híbrido, que para nosotros es una situación de gran ganancia para todos los involucrados. En primer lugar, porque no podemos juntar las inversiones. Así es que si creamos una cartera, tenemos beneficios o prestaciones de financiación. Y eso quiere decir que necesitamos capital privado y capital público en estos recursos financieros y el desarrollo de capacidades. Este capital de DFI se utiliza como una medida de mitigación de riesgos, así es que una opción podría ser que se observe esto como primera pérdida. Con este componente, nuestro perfil de riesgo como institución, como inversión en institución, se reduce y de hecho alcanza un umbral en el cual podemos invertir en esta estructura de fondos. Y creo que es una situación donde todos ganamos, porque evidentemente en primer lugar podemos invertir, pero también ese proveedor de capital es algo en lo que todos ganamos, porque si lo hicieran independiente, estarían limitados en el volumen que pueden movilizar por sí solos para la inversión. Pero si son socios asociándose con la parte de capital privado, pueden movilizar cantidades importantes de capital y crear mucho mayor impacto de lo que podrían crear por sí solos. Y tenemos dos ejemplos en donde ya se ha hecho eso. Uno es con la corporación financiera, la CFI, donde tenemos 500 millones que se han comprometido en proyectos de infraestructura en mercados emergentes. Y otro ejemplo es nuestra inversión con el Ministerio Alemán de Desarrollo Económico y el Banco Alemán de Desarrollo para poder invertir en compañías pequeñas y medianas en África, en estas pymes en África. Espero que esto les haya dado una idea del tipo de inversiones nos interesan hacer y de las cuales nos encantaría poder hacer más. La pregunta que se plantea es ¿qué es lo que nos detiene para poder invertir más? Y para nosotros vemos aquí tres elementos clave que son los que reflejo aquí como obstáculos a la inversión. Y son clave. Primero, que tenemos inventario insuficiente. Svetlana ya se refirió a esto. Los proyectos deben ser identificados y planificados para que nosotros podamos invertir, porque somos una inversionista institucional y no un desarrollador de proyectos. Por lo tanto, necesitamos a personas en el terreno, idealmente del gobierno, de alguna institución para el desarrollo, que esté preparando este proyecto y que llegue a la etapa en la cual ya se puede invertir, y para eso tenemos que tener inversión clave definiendo plazos y una estructura de gobierno pública que participe. El segundo tema clave que enfrentamos es falta de transparencia, porque idealmente algunos de los proyectos disponibles para inversiones no son compartidos con toda la comunidad de inversiones y por lo tanto muchos de estos proyectos no son razonables para nosotros. Y el último punto es la falta de estas medidas de mitigación, algo a lo que me acabo de referir en lo que toca a financiamiento mixto o híbrido. Y para poder planificar esto, esta es una solución clave para nosotros, porque con el enfoque de fondo necesitamos menos capital de pérdida inicial porque tenemos beneficios de gratificación a nivel del fondo, pero necesitamos esos proveedores de capital. Y por lo tanto, hasta ahora hemos visto pocos gobiernos que realmente participen en este rubro. Y esto para nosotros es una oportunidad fallida para poder movilizar grandes cantidades de capital privado. Y esto me remite a mi última diapositiva. ¿Cómo pueden la gestión de activos fijos ayudar a superar algunos de los desafíos que acabo de mencionar en la diapositiva anterior? Creo que el beneficio clave de esta gestión es que podemos brindar transparencia sobre datos al financiar toda la cadena de valor de la inversión de un proyecto. Así es que los datos realmente son clave en nuestro proceso de inversión. Empezando entonces con ¿dónde es mayor el impacto? Los países saben mejor dónde es mayor la necesidad de desarrollo en el país y dónde se requiere más la inversión. Sin embargo, para comunicar esto a la comunidad de inversionistas, tienen que brindarnos datos concretos con los que podamos trabajar. El segundo tema es
que la financiación de proyectos también tiene un marco a largo plazo, desde empezar con la primera conversación hasta llegar al cierre financiero. Y por lo tanto, entre más pronto sepamos sobre proyectos que están siendo desarrollados y poder obtener más información, eso será mejor porque así podemos planificar nuestros procesos de debida diligencia de conformidad con ello. Así es que al brindarnos una mezcla de todo lo que mencionó Svetlana antes de las necesidades de inversión, eso es sumamente útil y necesario para nosotros. El tercer tema es realmente para poder atraer capital para nuevos proyectos o existentes. Necesitamos antecedentes. Tenemos que tener registros de cifras anteriores, porque solo así podremos investigar si esta oportunidad encaja con nuestros criterios de inversión, que me remite así al cuarto punto, que es el modelaje financiero. Aquí un elemento clave es los datos para poder suscribir estos proyectos, o sea, inversiones existentes que requieren de cierto remodelaje o actualización, evidentemente como actuación en el pasado, rendimiento, pero también si es un nuevo proyecto, si pueden brindarnos datos sobre algo comparable, un proyecto comparable o equivalente que ya en sí pueda ser una gran mejoría. Y me parece que también tenemos un verdadero incentivo para poder brindar datos, no solo como acceso a los inversionistas, sino para poder obtener mejores condiciones y términos, porque la incertidumbre para nosotros se refleja como un costo. Así es que al poder brindarnos más datos, más transparencia, para que nosotros podamos suscribir mejor y tomar mejores decisiones, eso normalmente puede beneficiar así las condiciones que les ofrezcamos para el financiamiento. Sin embargo, con la inversión en sí y el cómo suscribir y proteger estas necesidades, nuestros requisitos de datos no concluyen, porque evidentemente después de llevar a cabo la inversión necesitamos monitoreo y control regulatorio de la inversión en sí, y eso también incluye medición de impacto, porque evidentemente queremos comprender si el impacto que hemos previsto al principio de la inversión, si de hecho se está alcanzando tal y como lo habíamos esperado. Bien, espero haber podido resaltarles que en un entorno transparente con datos integrales y completos es un factor clave del éxito para poder atraer capital privado. Y para resumir, quisiera repetirles dos áreas claves donde tenemos que tener mejor la parte pública, pero también la parte privada. La primera realmente es el desarrollo de proyectos. Necesitamos más proyectos que puedan ser desarrollados en el terreno. Actualmente hay muchos inversionistas que están compitiendo para proyectos en los cuales se puede invertir, pero hasta ahora no se cuenta con oferta suficiente para poder llenar esta demanda. Y por otro lado, hay muchos proyectos que hasta ahora no han sido desarrollados hasta una etapa en la que los inversionistas ya puedan ingresar. Y el segundo punto es las estructuras de financiamiento mixto. Necesitamos conjuntamente trabajar en todas ellas. Y simplemente para recalcar algo importante, no es para subsidiar al sector privado, sino para poder trasladar una inversión desde una situación en la que no se puede invertir a poder convertirlo en algo invertible. Y hay categorías de inversiones, además de ello, hay algunas que son realmente bancables. Y en ello realmente lo podemos dejar como bancos comerciales, mercados financieros. Ellos encontrarán financiamiento. Y también hay algunos inversionistas que claramente no son bancables porque quizá no tengan ninguna corrientes de ingresos vinculadas a ellos. Y esto es algo en lo que seguiremos financiándolo por la parte pública. Sin embargo, tenemos esta gran suma de proyectos y estamos en el medio y simplemente no hemos rebasado ese umbral de ser invertible. Y creo aquí que si nos unimos y creamos estas estructuras de planes, podemos movilizar grandes cantidades de capital y de hecho elevarlo para que vaya más allá de este umbral para que sea invertible. Así es que muchas gracias por escuchar mi perspectiva de un inversionista institucional y espero sinceramente que el sector público, la comunidad de multilaterales y el sector privado puedan trabajar más estrechamente hasta el futuro para poder atacar estos temas del desarrollo sostenible juntos. Muchas gracias. Gracias, Francisca.
Nuestro siguiente orador es Ingrida Maciut y Michal Bareja, que presentarán ejemplos de Polonia y de Lituania. Colegas, tienen poco tiempo, así es que tratemos de hacerlo en 10 minutos. Gracias. Ingrida, tú eres primero. Hazme saber si ya puedes compartir la presentación. Buenas tardes. Es un placer poder participar en este evento tan interesante, compartir nuestra experiencia en lo que tiene que ver a contabilidad de activos, saldos de activos, así como la transición a través de la contabilidad del sector público en todo este rubro. La reforma de contabilidad en el sector público fue iniciada en 2004 al llevar a cabo el análisis de la situación actual, y la gran mayoría de la información no fue incluida en el libro mayor contable y en estados financieros de las entidades del sector público. La parte principal son los tangibles, tenemos la parte principal de la tierra, algunos intangibles, activos biológicos, activos patrimoniales, y todo esto se basa en reglas negando los presentando los elementos principales de los estados financieros. Habremos de describir la legislación necesaria, así como poder ver estas normas contables, el catálogo de cuentas, así como solución sobre valor de capitalización, de amortización y depreciación y las distintas normas. Fue sumamente importante preparar ese libro basado en la contabilidad de todos los activos y pasivos sobre la transición y asegurar que contásemos con estos datos, tal y como aparece en esta lámina. Ven ustedes un ejemplo de cómo tener el catálogo de cuentas y transferirlo al nuevo modelo. Ven ustedes que el nuevo es mucho más nítido y prolijo. Ven ustedes el registro en Lituania, que hay una regla para registrar todas las transacciones en el catálogo de cuentas. Esto define los criterios específicos como IPSAS. Sin embargo, tenemos criterios adicionales para asignar activos a propiedades, así como a pérdidas de adquisición. Si los costos de adquisición son 500 euros o más, entonces se clasifica como equipo o como propiedad. Si el costo de adquisición es inferior a 500 euros, el activo se clasifica como inventario, salvo como estos activos, elementos valiosos, objetos de valor, armamento, que son clasificados de manera diferente. La medición de activos inicialmente se miden a costo y posteriormente todos los activos se miden a costo, salvo por tierra, patrimoniales, así como recursos minerales. Nosotros hemos determinado nuevas clases de tangibles en el catálogo de cuentas. Ven ustedes los distintos rubros que se presentan en el balance. De acuerdo con IPSAS, hay dos mediciones disponibles de las cuales podemos elegir, pero para ello se requiere de evaluaciones periódicas, es sumamente costoso y oneroso. Por lo tanto, decidimos tener ese método a valor justo para poder reflejar los activos. Ahora, si pasamos al siguiente, esto se basa no solo en medición individual de todos los artículos en la mayoría de los casos, sino en los mejores datos disponibles de valor de mercado que tienen nuestras instituciones. Por ejemplo, en el registro central se cuenta con datos de todas las transacciones inmobiliarias y se calculan los valores promedios a valor justo en predios similares en esa zona. Utilizamos esos valores para poder medir el valor justo de la tierra y los activos patrimoniales en esa etapa. El valor justo de todos los activos patrimoniales se basa en valor asegurado, o si no se cuenta con él, o si no se cuenta con otros datos que puedan ser determinados, esto sería aplicable.
Yo quisiera prestar atención especial a algunos activos extraordinarios de naturaleza específica en la cuenta. Nosotros tenemos acuerdos de una entidad del sector público que refleja un activo que le otorga de manera gratuita a otra entidad y estos quedan reflejados así, pero los costos de mejoría del material pueden ser capitalizados y amortizados durante el periodo de acuerdo. Hay otros rubros que pueden ser de interés para ustedes y que pueden ser casos específicos como actuaciones. Muchas conferencias quedan registradas bajo un rubro de activos tangibles, que es el inventario. Hay otros, por ejemplo, en que tenemos libros o publicaciones que se registran de conformidad con ciertos criterios seleccionados y de acuerdo a los registros contables como un solo rubro, pero son apoyados por registros que se encuentran fuera del sistema contable. En Lituania estamos implementando varios proyectos e iniciando algunos cambios en nuestra legislación para poder obtener datos más rápido y poder optimizar procesos. La centralización de la función contable se encuentra en medio del proceso. Al mismo tiempo, el desarrollo de un solo sistema de TI que será necesario, teniendo integración conforme la integración de los sistemas de gestión de activos está en curso. Algunas entidades que están manejando el uso de grandes activos, como puede ser aduana y otros, requieren de sistemas específicos diseñados a sus necesidades. Tenemos que integrarlo con los sistemas de presentación de informes contables y de información financiera. El uso obligatorio de facturas electrónicas se hace obligatorio para poder trasladar los datos y tener un intercambio de sistema a sistema. Y para concluir, quisiera resumir lo que es importante saber para implementar la contabilidad de activos. Lo primero es establecer una cuenta independiente para cualquier tipo de activo que requiere de un manejo independiente o presentación. La segunda es definir reglas de mantenimiento y de cómo reflejarlo contablemente. Los sistemas tienen que tener presente las necesidades de los gestores y de tomadores de decisiones y dar integración para los sistemas de gestión de activos. Y finalmente, para poder asegurar una implementación apropiada, es útil poder definir quién hace qué. Tiene que incluir información, por lo tanto su responsabilidad es proporcionarle información sobre la vida útil esperada del activo, etcétera, para el personal. Y el personal contable, basado en las políticas contables, debe registrar las transacciones en los registros contables. Por lo tanto, su responsabilidad es asegurar que los datos en el registro contable pueda tener una presentación de informes adecuada. Me detendré aquí y gracias por su intervención, ya que contamos con poco tiempo, el que se nos ha concedido. Por lo tanto, le daré la palabra a mi colega. Much, Ingrita. Very interesting. Thank you for sharing Lithuanian experience. Michal, please. Por compartir esta información que ha sido muy interesante. Ahora pasamos a la próxima presentación. Si comparte usted su pantalla. Mijael, adelante. Buenas tardes a todos. Pregunto si pueden ver mis diapositivas. No, Mijael, no las vemos todavía. ¿Desea que lo intente desde aquí? Pregunta Dimitri. ¿Ahora? ¿Las ven? Sí. Adelante, por favor. Muchas gracias. Me llamo Michelle Bareja y trabajo para el Ministerio de Finanzas de Polonia. Y hoy tendré el placer de presentarles la forma como manejamos los activos fijos del sector público en Polonia. Y este sistema se basa en tres tipos de flujos. Primero,
las reglas generales sobre cómo utilizar los activos públicos, cómo protegerlos y las demás obligaciones de las entidades públicas en relación con estos activos. Segundo, la reglamentación del manejo de los activos tangibles, incluida su venta y enajenación, y luego una ley de contabilidad con definición del sistema contable, de los activos, del reconocimiento y los criterios de medición. O sea que todas estas reglas están estándar en todo el sector público. Y en cuanto a la organización general, tenemos el Ministerio de Activos del Estado, que ejecuta los derechos de propiedad del Estado en relación con sus activos, sobre todo los activos que no están asignados a ninguna otra entidad. Esta institución tiene agencias especializadas y corporaciones estatales que la apoyan y que se encargan de activos especializados tales como infraestructura o bosques. Y luego tenemos al final del año la emisión de un informe especial para el Parlamento en el que se resumen los activos de la Tesorería del Estado en cuanto a sus volúmenes y valores. En relación con los temas generales, tratamos de asignar todos los activos a la entidad particular que los debe manejar. O sea que en cuanto al registro de activos que se mencionó al comienzo de nuestra reunión, no tenemos un registro centralizado, pero estos registros se mantienen en la entidad pertinente. O sea que tenemos miles de estos registros, pero estos registros se mantienen de forma normalizada con la misma codificación provista por el Departamento de Estadísticas de Polonia para que los datos puedan compararse. En cuanto a la definición de activos fijos, esa aparece en la ley de contabilidad y tiene la misma definición que se utiliza en el sector privado. O sea que cumple con las IFRS, pero desafortunadamente por ahora no contiene el componente potencial de servicio, pero todos los demás elementos cumplen con la definición: infraestructura, activos tradicionales o activos militares, y se presentan de acuerdo con las reglas contables generales que aplicamos en el país. En general, todos los activos fijos se presentan sobre la base de su costo histórico. No hay un modelo de revaluación y no hay contabilidad de componentes en Polonia. Y cuando la valoración no sea confiable, entonces se define el activo, pero los criterios de definición no se cumplen y por lo tanto se excluyen del balance general, y la información al respecto solamente está en las declaraciones financieras. En cuanto a los umbrales de capitalización, decidimos ser flexibles y dejarlos a cargo de cada entidad que tiene su propio registro. Pero lo que se observa en la práctica es que las entidades, la gran mayoría de las entidades, decidieron utilizar la ley tributaria de Polonia, es decir, hacer una contabilización en zloty hasta 10.000 euros, y lo mismo se refiere a los métodos de depreciación y las tasas de depreciación y las declaraciones. Pero las entidades del sector público tienen un nivel mínimo de declaración que se normaliza, y esas entidades presentan cambios en los valores de los activos fijos, con el valor justo de los activos si está disponible, y también las sumas de la depreciación o la minoración en caso dado, y activos fijos arrendados en construcción y otros que están en usufructo perpetuo. Y aquí tenemos otros temas que se aplican únicamente al país: el usufructo perpetuo de la tierra, que es una forma de arrendamiento a largo plazo, a muy largo plazo, y es renovable. Es decir, que cuando termina el periodo se puede reanudar, y eso está normalizado en todo el país, de suerte que es así como enfocamos la conservación de nuestra tierra sin venderla, pero aún así generando utilidades para nuestro país. Y en cuanto a las alianzas público-privadas,
tanto las entidades del sector público como las del privado utilizan las mismas normas contables que están en nuestra contabilidad estándar del país. Y esto es un sistema que combina todas las dos perspectivas. En cuanto a los desafíos que se nos plantean actualmente, hemos tratado de fortalecer el sistema de consolidación de estados financieros para generar nuevos datos y según se necesita para modernizar los KPI. Y también estamos tratando de mejorar nuestro sistema de informática porque un sistema centralizado solamente apoya la presupuestación y solamente trata los activos financieros, pero queremos hacerlo extensivo a los activos no financieros. Y para ampliarlo necesitamos modernizar nuestro catálogo de cuentas y estandarizarlo en todo el país. Es un trabajo que se viene realizando y con eso les agradezco mucho su atención y le doy la palabra otra vez a Dimitri. Muchas gracias. Mijal, muy interesante escuchar cuál ha sido la experiencia de Polonia sobre este particular. No tenemos mucho tiempo, como de costumbre, pero quisiera pedir a José que facilite la parte de preguntas y respuestas de esta sesión. Hemos venido recibiendo solicitudes de que se aumente un poco el volumen de la interpretación al español. Por favor, háganlo así. Dimitri, ¿me escuchan bien? Dice José. Muy bien. Las tres primeras preguntas se respondieron en el chat, pero yo quisiera resumir la pregunta que se hizo a Andreas y a Srini. La pregunta dirigida a Andreas es ¿cuáles son las mejores prácticas al definir los umbrales de capitalización para las entidades oficiales? Es decir, ministerios frente a municipalidades y cuáles son los umbrales correspondientes. ¿Es mejor tener un umbral fijo o adaptado a cada entidad o a cada municipalidad? Y la segunda pregunta es a Srimi. María Teresa Agüero de Paraguay preguntaba cuáles son las medidas que se están aplicando para tomar en cuenta las diferencias intertemporales en los puntajes PEFA, a medida que los equipos que realizan la evaluación, que pueden variar con el tiempo, pueden modificar los puntajes. Andreas, entonces, para la primera pregunta, sí, muchas gracias. De hecho, es una pregunta muy práctica para todos los gobiernos y depende en realidad de dos factores. En primer lugar, si existe un umbral muy bajo, por ejemplo, en el caso de Australia, no hay necesidad de ajustar el umbral para las entidades pequeñas, por ejemplo, los municipios. Pero si el umbral es muy alto, como sucede en Suiza, hay que ajustarlo para las entidades más pequeñas porque de lo contrario no se reconocerá nada. El segundo argumento o lo segundo que hay que considerar es la estructura política del país. Si uno tiene un sistema más centralizado y unitario, es menos necesario hacer ajustes. Cuando hay sistemas federalistas o descentralizados, donde cada entidad presenta sus propios estados financieros y se tiene que hacer responsable de estos estados financieros, un municipio pequeño necesita presentar estados financieros adecuados. En ese caso, mientras que en un sistema más centralizado es posible que se puedan incluir al sistema nacional. Esa es la respuesta breve, José. Muchas gracias, Andrés. Ahora Srini tiene la palabra. Gracias, José. Es una pregunta muy importante. La Secretaría de PEFA considera bienes públicos globales y ofrece servicios sin costo alguno para ayudar a los países y a las entidades oficiales. Por ejemplo, capacitación del equipo de evaluación, hay capacitación periódica para llevar a cabo estas evaluaciones y en breve vamos a lanzar 3 programas de formación de PEFA
en línea. Esto tiene que ver con la garantía de calidad y el apoyo que damos en ese aspecto, y también tenemos la estructura de honorarios de PEFA. Esta establece los requisitos que se deben cumplir para las evaluaciones y los informes para que cumplan con las normas necesarias. O sea que se recomienda seguir este proceso, aunque no es obligatorio, y los que no cumplen con el proceso PEFA deben pensar en que este proceso contribuye a la credibilidad. Las evaluaciones del equipo tienen la ventaja de que pueden dar un puntaje creíble, y todo depende de la credibilidad de este puntaje. Muchas veces la mayoría de los países tratan de adoptar este sistema. Ahora, por último, nunca deben considerarse los puntajes como algo absoluto, teniendo en cuenta el puntaje general. Cada indicador tiene distintas dimensiones y el tema medular de la dimensión es lo más importante, y también los motivos subyacentes. Muchas veces la gente piensa que el informe no cubre todos los elementos subyacentes porque la gente quiere basarse en la evidencia y no en los análisis. El gobierno tiene que analizar los motivos subyacentes y tomar las medidas correctivas necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rini. Tenemos una última pregunta, que es, ¿qué piensan ustedes sobre la posibilidad de utilizar la norma ISO 55000 en el sector público? Esto para Andreas. Adelante. Francisca primero. Debo decir que esa pregunta no creo que sea dirigida a nosotros, por lo tanto doy la palabra a Andreas. Mil disculpas, es algo que tampoco corresponde a mi campo de especialización. No sé si algunos de los países han adoptado eso, y en ese caso le daremos la palabra, pero que yo sepa, en el sector público nadie ha adoptado estas normas de gestión de activos, pero que me corrijan si me equivoco. Bueno, Dimitri, ¿desea usted asignar la pregunta a alguien, o tal vez Arman pueda decir algo? Sí, yo creo que si nadie tiene más que agregar, podemos pasar a los comentarios de clausura a nombre de Arman. ¿Me escuchan? Sí, Arman, adelante. Muchas gracias a los colegas, muchas gracias por haber presentado estas preguntas tan completas sobre el manejo de la gestión financiera. Claro que la situación de pandemia que vivimos nos ha afectado, y ha afectado este manejo, y por lo tanto hay problemas de la crisis financiera, y tenemos que enfrentarnos a esta situación. Hemos hablado de los requisitos de IPSAS y también de las limitaciones de recursos y cómo podemos aplicar esos requisitos en la práctica. Fue un debate muy interesante sobre la capitalización, y las experiencias de los países han sido muy útiles en este aspecto. El enfoque de Polonia con los umbrales de capitalización es muy interesante. También la experiencia de Suiza y Nueva Zelanda que se mencionó también fueron interesantes. Los estimados del precio y cómo se pueden utilizar estos datos en FinCop para determinar el valor de distintas clases de activos, los tendremos en cuenta. Hay dos o tres elementos. Muchos de nuestros oradores mencionaron el uso de los registros de activos y su función fundamental, particularmente esta conexión, esta vinculación con el catálogo de cuentas. El elemento clave es cómo manejarlo,
cómo se hace esta administración y cómo se pueden hacer más efectivas las decisiones que se toman en este campo. Se trata no solo de la disponibilidad de los datos, sino de cómo están estructurados, incluidos los indicadores claves de desempeño, el sistema de gestión, el sistema de presupuestación y la combinación de activos financieros y no financieros. Y en este campo la mayoría de los países necesitan un sistema firme, sólido, y el IFMS es un solo sistema que utilizamos en este campo. Fue interesante escuchar que esta es una gran prioridad y los sistemas de información financiera bajo PEFA es uno de los eslabones más débiles de la cadena y eso nos lleva a la gestión de activos públicos que, como lo dijo PEFA, es un eslabón muy débil. ¿Y cómo podemos abordar este problema? Claro que hay distintas metodologías para desarrollar estas normas o estos sistemas, pero se necesita un esfuerzo de colaboración. Hay muchos actores oficiales del Estado que pueden cumplir un papel importante. Se trata de la intervención de los sistemas o de los departamentos de presupuestación, las instituciones supremas de auditoría de los países. Fue interesante escuchar también la perspectiva del sector privado y el valor que puede aportar el sector privado en este proceso. Podemos ver cómo se manejan los activos financieros, la transparencia de los datos y cómo esto puede tener un impacto en la inversión que puede hacerse en cada uno de nuestros gobiernos y la confianza que puede haber en estas inversiones. Y eso lo podemos ver claramente. De manera que muchas gracias a todos los ponentes por sus presentaciones tan útiles y completas. Y diría yo que este ha sido un evento Pulsar muy interesante, como lo han sido todos los demás. Y muchas gracias por su presencia, gracias a los organizadores y a una nota para indicarles que vayan al sistema Pulsar para ver más información allí. Muchas gracias. Gracias. Antes de que comiencen a desconectarse, quisiera hacer una serie de anuncios finales. Como lo dijo Dan, estamos trabajando en la organización de algunos eventos nuevos. Uno de ellos tendrá que ver con los informes sostenibles y las implicaciones para la contabilidad del sector público. Y el segundo será un evento conjunto Pulsar focal sobre el diseño de catálogos de cuentas y vamos a terminar nuestro producto de conocimiento sobre la adopción inicial de IPSAS y otro webinario que vamos a presentar con el tiempo sobre las conclusiones en este proceso. Muchas gracias por su presencia, espero que se cuiden y que disfruten el resto de su jornada.